Ser, Radio Paradiso. Con Sonia Ballesteros. Recuperar otros veranos, eso que vamos a hacer en este tiempo que hoy compartimos con dos voces más que reconocibles para ustedes. Les acompañan a diario el Ser, hoy lo hacen hablando de ellos mismos, de sus veranos, los de Isaías Lafuente y Pepa Bueno, y aunque sean los suyos, seguro que serán también algo nuestros, porque en una canción, una playa, un viaje o en un concierto, tal vez reconozcamos algo que nosotros también vivimos un verano. Empezamos con Isaías. Para mí el verano empieza cuando me puedo poner bermudas todo el día, una camiseta y las chanclas. Es decir, esa libertad es la que, digamos, para mí marca la diferencia entre la primavera o el invierno y el verano. Esa diferencia entiendo que ha hecho que tus veranos sean distintos de adulto que de niño, porque empieza en un momento distinto la vacación. Sí, claro que sí. Hombre, de niño es que los veranos son inmensos, ¿no? Cuando comienzan parece que no va a acabar nunca. Y cuando terminan, yo, fíjate, la sensación que tenía siempre al final del verano era que tenía ganas de que se acabase el verano. Tenía ganas de volver al colegio, de reencontrarme con los amigos, de disfrutar eso que ahora llamamos la nueva normalidad. El verano como excepción está muy bien, pero también llegaba un momento en el que ya estaba un poco cansado del verano y quería volver a la normalidad. Al colegio, a los amigos. Cuéntame, ¿cómo eran esos veranos de la infancia? Porque en tu casa sois muchos hermanos, sí. Y yo me imagino que eso marca mucho la vida y la del verano, que era tan largo, me imagino que mucho más todavía. Hombre, marca mucho más, sobre todo, claro, siendo una familia numerosa que tampoco mis padres se podían permitir pues llevarnos a todos de vacaciones al mar y estar un mes en un hotel o en una casa alquilada. Yo cuando era pequeño en casa vivíamos todavía 7 hermanos. Más mis 2 padres, y todos vivíamos del sueldo de mi padre, ¿no? No era un mal sueldo, pero claro, la familia era muy alargada. Entonces, para mí, los veranos de la infancia son veranos en Palencia. Son veranos de ir al río, a un sitio que se llamaba, bueno, creo que se llama todavía El Sotillo, en donde habían improvisado como una especie de playa fluvial. Y entonces esos días de comenzar mi madre a preparar la comida, las tortillas, los filetes empanados, las ensaladas, pues ya era el comienzo de una jornada especial. Y después nos íbamos a El Sotillo, que quiero decir, desde la carretera hasta que llegábamos a esta playa, pues puede haber 300 metros. Yo ahora lo veo y me parece una insignificancia, pero aquel paseo a mí me parecía como, vamos, una aventura en mitad de una selva hasta que llegábamos ya por fin al río. Y eran días pues muy divertidos, días muy familiares, de estar con mis hermanos, de estar también con mis primos que vivían en Palencia. Y para mí el verano de la infancia es el río. Y después ya llegó un momento en que descubrí el mar, porque mi hermano mayor vivía en Canarias y entonces mi hermano invitaba a mis padres y mis padres pues se llevaban al hijo pequeño. Yo era el hijo pequeño. Oye, las ¿el hijo ventajas pequeño del de cuántos? El hijo pequeño de 12 hermanos. Yo siempre he dicho que, claro, cuando yo he llegado a la madurez ya viviendo la vida de otros 11, ¿no? Y cuando uno observa cómo van creciendo los demás y cómo van viviendo su vida los demás, pues digamos que ya te van dando un manual de instrucciones que después tú sigues o no sigues, pero que te permite a ti afrontar la vida. Era muy divertido. Y ya no te digo nada, las celebraciones familiares, no solamente estas jornadas de verano, sino pues las navidades, las vacaciones, cuando ya venían mis hermanos de Madrid y nos juntábamos todos y sacábamos camas. Mi casa era una casa normal. Pues teníamos a lo mejor 4 o 5 habitaciones, ¿no? Yo dormía en una habitación con 4 literas, con otros 3 hermanos, y cuando llegaban mis hermanos de Madrid, pues era una casa de donde de cualquier sala se sacaban muebles cama de la pared y pedíamos a los vecinos otros muebles cama para que pudieran dormir. Algunos se iba a casa de familiares suyos, de los cuñados y demás, pero bueno, aquello era una fiesta, aquello era una auténtica fiesta de gente y de convivencia, la verdad. Te he cortado cuando me contabas lo de los viajes a Canarias. ¿Eran en verano esos viajes también? Eso sí que eran en verano, sí. Eran en verano, solíamos pasar allí un mes. Primero fue en la isla de Gran Canaria, después fue en Tenerife, porque le trasladaron a mi hermano.
y digamos que lo que me permitieron aquellos viajes es conocer el mar. Y ya una vez que uno de Castilla conoce el mar, pues ya no se puede separar. O sea, para mí el verano es lo que te he dicho, la bermuda, la camiseta, las chanclas y el mar, fundamentalmente. Aunque soy verato consorte, soy extremeño consorte y pasamos también algunos días en la Vera, que es todo lo contrario, ¿no? Son los ríos, las charcas, el agua congelada, todo lo contrario al Mediterráneo, que es donde pasamos las vacaciones mirando al mar. Y lo que no me has contado es ¿qué edad tenías cuando hacías esos viajes a Canarias, cuando conociste el mar? Pues 7, 8 años, 9. Yo soy muy malo para las fechas, pero sí era un niño, no había llegado todavía a la adolescencia. Sí que es verdad que se prolongaron a lo largo de los años y yo creo que estuve yendo pues hasta los 14 o 15 años. Solíamos pasar una temporada en Canarias. Después ya mi padre murió cuando yo tenía 13 años y bueno, pues ya aquello fue menguando. Y después ya viene la adolescencia y la juventud y ya uno se empieza a organizar de otra manera, ¿no? Pero sí, para mí el descubrimiento, para mí el mar es fundamental, me da vida. El sol, el horizonte, sentarte en la playa, bañarte en el agua de mar, todo eso, bueno, puede sonar a dicho ya, ¿no? Pero me recarga las pilas para una larga temporada. Siendo tantos hermanos, yo no sé si tus padres tenían una organización un poco más militar que en otras casas. ¿Tú eras niño de obligatoriamente la siesta, por ejemplo? No, yo no he dormido la siesta en mi vida. La he dormido ya de mayor. Yo aquí siempre recuerdo una frase de Iñaki que decía... Dice, bueno, en verano duermes la siesta y en invierno la siesta te duerme a ti. Claro, con los madrugones que nos pegábamos en la radio, pues cuando llegabas a casa después de comer, pues eso, la siesta te dormía a ti. Pero yo no he sido de dormir la siesta y desde luego de niño nunca jamás recuerdo haber dormido la siesta. No. ¿Y cuadernos de verano? Recuerdo unos cuadernos que hice y que además aquí sí que recuerdo la fecha porque eran vacaciones 70 y vacaciones 71. Lo recuerdo perfectamente por la carpeta en donde me llegaban aquellos papeles y aquellos deberes que tenía que hacer en el verano. Así que los hice 2 años. Yo nací en el 63, pues eso, a los 7 y a los 8 años sí que me dedicaba a hacer deberes. Pero he sido un alumno formal, no necesitaba después ni recuperar ni refrescar a lo largo del verano, pero no sé qué es lo que pasó en esos 2 veranos, pues supongo que el colegio lo ofrecería y tal, y recuerdo las vacaciones 70, las vacaciones 71, que es así que hice algunos deberes a lo largo del verano. Pero nada más, no. Para mí el verano de pequeño y de mayor es no hacer nada, sino no tener nada que hacer. O sea, esa libertad me parece que es el colmo de los colmos. Esa es la vida. Para mí ese es el paraíso, ¿no? Porque estamos sometidos, todos, los que trabajamos en la radio y los que trabajan en cualquier sitio, estamos sometidos a una vida muy acelerada. Ya no te digo nada si encima vives en una gran ciudad, ¿no? Entonces el hecho de que llegue una temporada en la que no tengas ninguna obligación de despertarte a ninguna hora, en la que no tengas ningún compromiso, en la que empiece el día y sea un día absolutamente para ti, para tocarte la barriga o para hacer una expedición, me da exactamente lo mismo. Para mí eso es gloria pura. ¿Los libros y el verano, a ti qué te sugieren? Los libros y el verano. Para mí el afán no es llegar al mes de septiembre y poder contar que he leído 4 libros o que he visitado 50 ciudades. No, para mí el mes de septiembre es llegar descansado. Y entonces sí que leo, por supuesto. Pero fíjate, yo la lectura del verano la tengo más asociada al periódico. Es decir, uno de los placeres del verano es comprar el periódico de papel y leerlo de cabo a rabo, hasta las esquelas y los horóscopos, si algún periódico tiene horóscopos, ¿no? Porque es algo que no podemos hacer a lo largo del año. A lo largo del año nosotros leemos como leemos los titulares, el tema que nos interesa lo bebemos, etcétera. Pero ese placer de cogerte un periódico y saborearlo y disfrutarlo, sí que lo tengo asociado. O sea, para mí la lectura fundamental del verano es la lectura tranquila del periódico. El periódico como lectura de verano te conecta directamente con la información. ¿Recuerdas algún hecho o alguna noticia que te haya dejado un recuerdo especial y que sucediera en verano? Pues, hombre, yo ahora mismo vincularía con el verano la llegada del hombre o del ser humano a la luna, ¿no? Pero claro, digamos que la asocio ahora de mayor. Yo la viví en verano y la recuerdo
Lo recuerdo perfectamente. ¿Y qué porque recuerdas exactamente? Porque tú eras muy pequeño. yo lo recuerdo perfectamente y recuerdo a Jesús Hermida. Resulta ingenuo, resulta innecesario, pero suena hasta frío decir que lo que estamos viendo es el primer hombre en la luna. Y si alguien ha dudado alguna vez de la televisión como el gran medio, como el gran testigo actual de nuestro tiempo, este programa vendrá a decir de una vez para siempre que la humanidad entera está participando instantáneamente de un hecho que interesa a toda la humanidad gracias a algo muy pequeño, a una simple cámara. Claro, también es verdad que a lo mejor estos recuerdos son acumulados posteriormente, pero sí que lo recuerdo porque la televisión fue uno de los electrodomésticos que llegó muy pronto a mi casa. Bueno, llegó tan pronto que mi casa era un sitio al que venían los vecinos de la avenida Santander en Palencia, donde vivíamos, pues venían a ver los programas de noche, por ejemplo, porque era la televisión que había en el edificio y era una de las primeras televisiones que llegó a España. Yo no sé si mis padres, digamos, eran unos visionarios tecnológicos o sencillamente dijeron, oye, mira qué bien este instrumento, ¿no?, para tener entretenida a la familia. Y entonces yo recuerdo, igual que recuerdo haber visto La Clave, siendo muy pequeñito, que digo, bueno, ¿qué hacía yo viendo un programa así, no? Es decir, a mí me interesaba tanto ver un telediario como ver Heidi, exactamente lo mismo, ¿no? Y yo creo que de la televisión pues también surgió en parte la vocación periodística. Mi infancia está más asociada a la televisión que a la radio, por ejemplo. La radio la empezó a escuchar mi madre cuando su hijo empezó a trabajar en la radio prácticamente. Es verdad que entonces tampoco había muchas emisoras que se pudieran escuchar no solamente en España, sino en Palencia concretamente, y así como otros compañeros de profesión, por ejemplo, pues son de los que recuerdan a sus padres escuchando la radio. Yo siempre tengo el recuerdo infantil de la familia viendo la televisión, esa televisión de canal y medio que teníamos, con la 2, que era el UHF, y bueno, pues aquellos momentos de televisión pues eran muy agradables. Ahora, muchas veces cuando, no sé, nos ponemos un poco histéricos con nuestros hijos que están constantemente conectados a las pantallas, yo creo que nosotros también estábamos un poco apantallados en aquel momento, ¿no? Es verdad que también teníamos otra vida, pero sí, yo recuerdo la infancia mía ligada a la televisión. Pues entonces, ya que recuerdas esa infancia ligada a la televisión, seguramente recuerdas algo que viste en verano, que descubriste en verano, o que hacía que tus tardes de verano se pegaran a la televisión. Seguramente, como la mayoría de los españoles de nuestra edad, Verano Azul, ¿no? Que fue una serie que nos marcó durante un verano y que nos marcó después en sucesivos veranos. Seguramente esa es la serie que yo, que soy un desmemoriado, puedo asociar más a una temporada veraniega. Y nada deportivo, porque yo me acuerdo de esas largas tardes de Tour de Francia, de ciclismo. El ciclismo lo he descubierto más de mayor. Es un buen método para dormirme. Porque no hay nada más aburrido realmente, ¿no? O sea, una etapa ciclista, pues hombre, salvo alguna de estas etapas míticas del Alpe d'Huez y demás, pues suelen ser etapas muy aburridas durante 4 horas, y después, pues al final, si la cosa va apretada, pues puede tener un final maravilloso. Me pasa un poco como con el baloncesto, ¿no? El baloncesto al final es un deporte que está muy bien, ¿no? Porque es un ir y venir constante, pero que al final todo se resuelve en los últimos minutos. Pero fíjate, sí que tengo memoria de Montreal 76. ¿Fue Montreal? Sí, Nadia Comaneci. Sí, Nadia Comaneci, sí. Sí. Esos Juegos Olímpicos los tengo grabados. Y aquella niña la tengo grabada. Faultless. Absolutely faultless. Nadia Comaneci flies off one. And 10 has gone on the board. That's perfection. And that is Olympic history for Nadia Comaneci. 10 dead. Seguramente había una asociación mental, ¿no? Es decir, yo era un niño y ver a esa niña hacer esas virguerías maravillosas que hacía, pues me marcaron. Y de acontecimientos deportivos, Mark Spieth, efectivamente, también, joder, es que... Pero yo tengo más recuerdo de la pequeñita, de Nadia Comaneci. Yo también.
¿Y te acuerdas de Molaba. esas bolsas deportivas también, que cada Múnich 72, Montreal 76, ¿no? Que iban con el logo Cierto. y que, bueno, a veces era un artículo de lujo que no todos podíamos tener, pero también lo tengo asociado, digamos, a la vida cotidiana. Y no sé si ibas al pueblo, porque no te lo he preguntado. Tú eras de Palencia, pero yo no sé si tenías pueblo. No, yo no soy de pueblo. Yo el pueblo lo he descubierto como consorte. Es decir, para mí el pueblo es Aldeanueva de la Vera, que está en plena comarca de la Vera, que es un sitio maravilloso. Me cuesta a veces hablar bien de él para que no vaya demasiada gente, ¿no? Porque No se llene. se mantiene en un equilibrio bastante estable, pero es maravilloso. Así que yo la vida de pueblo también la he descubierto mayor. Y el cine de verano también lo he descubierto mayor. Nosotros los veranos, parte de los veranos, lo pasamos en Murcia, en el puerto de Mazarrón, y allí todavía hay un cine de verano. Y para nosotros, digamos que una de las liturgias del verano es, en cuanto cambian la película, da lo mismo la película que caiga, pero nos vamos allí. Y no somos de los de llevarnos la cena y los bocadillos, pero bueno, allí ya te coges la copilla, te coges unas patatas y es sesión doble, y entonces pasamos allí ratos muy agradables. Pero fíjate, cuando nosotros empezamos a veranear en Mazarrón, había abiertos 3 o 4 cines de verano. Ahora sobrevive uno solo. Toco madera para que siga sobreviviendo, porque... Yo creo que con esto de la pandemia se van a poner más de moda que nunca los cines Pues de verano. seguramente. Sobre todo los autocines. Sí. Yo el autocine nunca lo he probado y no tengo ningún interés en probarlo. No sé, me parece una cosa muy rara ir en coche a ver una película, pero el cine de verano me parece que es una cosa maravillosa. Y ya después, pues no sé, cuando ves una película como Titanic, acércate, con el fondo del cielo estrellado, ¿no? Que parece que complementa la imagen que estás viendo. Mantén los ojos cerrados, no mires. No los abro. Ahora súbete a la barandilla. Sujétate. No te sueltes y mantén los ojos cerrados. ¿Confías en mí? Confío en ti. Abre los ojos. ¡Estoy volando! ¡Jack! Espectáculo maravilloso. Y después es muy divertido ver la sociología, ¿no? Porque ahí nos juntamos todos, desde los abuelitos de 80 años a los más pequeños que están ahí correteando. Bueno, es una maravilla, desde luego. Oye, ¿y la música? Yo la música del verano la tengo asociada sobre todo a los largos viajes, ¿no? En coche. Y recuerdo, bueno, todavía cintas de cassette. Bueno, recuerdo un viaje que hice a Lisboa con un amigo mío, en donde teníamos un cassette de Sabina que lo escuchamos como 45.000 veces, más o menos, porque era lo único que teníamos, ¿no? Y entonces yo sí que tengo asociada la música a los largos viajes. Y de esa música pues ha bebido mi hijo. Ahora es mi hijo el que nos pone constantemente raps, porque a él le encanta el rap, pero durante un tiempo nosotros le pusimos nuestra música y él al final ha terminado bebiendo también de esa música, ¿no? Con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3.
y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Yo que soy, pues a mí me encanta Sabina, por ejemplo, bueno, pues él también ha salido un gran admirador de Sabina, supongo que por esas largas horas de coche de aquí al mar que ha tenido que tragar a lo largo de la infancia. Dime una canción, una. Vamos a ver. Pues a mí, por ejemplo, de Serrat, el Hoy puede ser un gran día, es una canción que cada vez que necesito un chute de adrenalina, pues me la pongo y ya ese día comienza a ser un día totalmente distinto. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Es que da un buen rollo increíble. Da un buen rollo increíble y es una canción que dura muy poco además. Es decir, ahora que todo el mundo hace canciones, bueno, el estándar está en 3 minutos y la gente ahora hace canciones más largas de 3 minutos, yo no sé, el Hoy puede ser un gran día, yo creo que dura 1:40 o 1:50, ¿no? Y es una canción que sí, que me pone las pilas. Comentabas un viaje a Portugal con un amigo. ¿En qué momento empiezas tú a hacer en verano lo que te da la gana? ¿Lo recuerdas? Yo te voy a decir una cosa, yo he tenido la sensación de que siempre he hecho lo que me ha dado la gana. Y es algo muy difícil de hacer en una ciudad pequeña como Palencia, en donde hay un control social muy importante. Bueno, mi madre, por ejemplo, tenía odio a las motos porque mi padre tuvo un accidente de moto siendo muy joven. Ya mis padres tenían 4 hijos, tuvo unas fracturas tremendas y estuvo un poco al límite de la vida y la muerte. Entonces mi madre siempre ha dicho que las motos muy alejadas de casa. Yo tengo un hermano que era muy motero y se la compró absolutamente en secreto, ¿no? Y recuerdo un día que me monté en una moto con una amiga y le llegó la noticia a mi madre y bueno, me echó un broncazo de impresión. Pero bueno, al margen de estas anécdotas, yo tengo la sensación de que seguramente porque éramos muchos y porque mis padres no lo podían controlar todo, yo he hecho lo que he querido siempre. Ahora, claro, para viajar, pues necesitas una cierta libertad económica también, ¿no? A mí me dolía pedir a mis padres dinero para yo poder disfrutar cuando ellos tenían que ajustar el presupuesto cada mes, ¿no? Entonces, para mí, digamos, la asociación de veranear por mi cuenta, de hacer viajes por mi cuenta, pues eso llegó ya cuando empecé a trabajar y cuando empecé a disponer de mis recursos, con 18, con 19 años. ¿Cuál fue tu primer trabajo de verano? Pues mira, mi primer trabajo de verano fue al terminar primero de carrera, que de repente con una amiga que es, bueno, ahora es una gran pintora, pero entonces dibujaba muy bien, le propuse hacer una historia de Palencia contada para los más niños. Y entonces se lo propusimos a la Diputación Provincial de Palencia y nos lo compró.
Y entonces, el primer verano, al terminar primero de periodismo, pues nos dedicamos ese verano, yo a escribir el libro y ella a dibujar el libro. Después ya en segundo hice mis primeras prácticas en Radio Nacional de España, en Palencia, gracias a mi hermano, el de Canarias, porque él trabajaba en Radio Cadena Española, y digamos que, bueno, intercedió un poco para que comenzase ahí, y ya, pues nada, en tercero de carrera estuve trabajando en Radio Exterior de España durante 7 meses, y en cuarto, pues entré aquí en la cadena SER, y aquí me tienes. Y hasta aquí hoy. me quedé, hasta hoy. Sí, pero el primer trabajo fue aquel primer libro. Qué bonito, ¿no? Sí, Un trabajo sí. más bonito para empezar. Un trabajo muy bonito. Hace mucho que no lo leo, ¿no? A lo mejor ahora lo leo y me arrepiento de haberlo escrito, porque claro, yo era un chaval de 17 años, de 18, ¿no? Como mucho. Pero bueno, fue una aventura interesante, y después eso, lo que nos sorprendió fue que efectivamente la idea cuajara y que la Diputación Provincial de Palencia nos lo comprase. ¿Y recuerdas un primer amor de verano? Mi primer amor de verano, pues... ¿O no ha habido? Sí, claro. No, digamos que mi primer gran amor por lo duradero, pues sí, la relación empezó efectivamente en verano. Y la relación con Elvira también empezó en verano, un 14 de julio. Lo tengo muy marcado, ¿no? Porque, bueno, estábamos ahí tonteando, y en una de estas fiestas que organizaba El País entonces, que fue un 14 de julio, ahí en la calle Yuste, pues digamos que ahí ya empezó la cosa, y desde que empezó, pues también hasta ahora. Mi relación con la radio ha sido una relación profesional, y después ha sido también una relación personal, porque aquí en la radio conocí a Elvira, y un verano pues comenzamos nuestra andadura, que también ya dura unos cuantos años. Qué bonito, ¿no? Sí. Y ya te digo que yo, que soy un desmemoriado para estas fechas, a mí la gente me dice, ¿y cuándo empezaste a tal? ¿Y cuándo te hicieron subdirector de lo...? No, yo no recuerdo fechas de prácticamente nada, pero hay algunas que tengo muy marcadas, y una de ellas fue ese 14 de julio, que por cierto, como fue el 14 de julio, después ya cuando al cabo del tiempo decidimos casarnos, pues también nos casamos un 14 de julio. ¿Sientes nostalgia de veranos pasados o de los veranos, pues no sé, por ejemplo, hay quien la siente de la infancia, de la adolescencia o de cuando tus hijos eran pequeños? Pues seguramente los primeros veranos con mi hijo Pablo, bueno, es que un niño es una maravilla, ¿no? Un niño no deja de sorprenderte, y ya un niño en absoluta libertad, enguarrándose en la arena, disfrutando en el mar, disfrutando de cualquier cosa, pues digamos que te hace revivir a lo mejor experiencias que tú ya no recordabas, que tú viviste, pero las vuelves a vivir en la experiencia del chavalillo, ¿no? Y esos primeros veranos de Pablo sí que los recuerdo perfectamente. Pero yo no soy muy dado a la nostalgia, seguramente porque me han ido bien las cosas. O sea, yo creo que la nostalgia te viene cuando las cosas te empiezan a ir mal, ¿no? Y la nostalgia del amor perdido, pues te viene cuando has perdido el amor. Y la nostalgia del verano pasado, pues te viene cuando no puedes disfrutar ya del verano presente. Pero digamos que como mi vida ha sido un continuo, pues yo lo único que pretendo es disfrutar en el día a día, y disfrutar hoy del verano a verano, y tocar madera para que las cosas no vengan mal dadas y no tengamos un día que echar mano de la nostalgia para recordar lo que disfrutaste, en vez de disfrutar hoy lo que debes disfrutar. Y verano de 2020, ¿cómo crees que lo vamos a recordar? Bueno, pues yo espero que sea un verano normal. Digamos, va a ser un verano especial, no va a ser un verano como los demás, habrá algunas peculiaridades, pero yo espero que podamos vivir un verano relativamente normal, en el que pueda hacer lo que te he dicho que me gusta hacer en verano, que es no hacer nada, y descansar, y pensar en otras cosas, y liberarme del estrés que el trabajo y la gran ciudad nos da cada año. Ojalá. Ojalá, vamos a ver. Muchas gracias. Nada. En la cadena SER, Radio Paradiso, con Sonia Ballesteros. ¿Cuándo empieza el verano? ¿Te acuerdas de cuando éramos pequeños? Que teníamos 3 meses. Badajoz desde finales de junio, porque la feria local es en la última semana de junio, y hasta mediados de septiembre. El verano empezaba con el calor, que caía a plomo,
pero empezaba sobre todo con las vacaciones, en torno al 20 de junio, ya ahí empezaba el verano. La noche de San Juan era nuestra noche grande, nos dejaban salir más tarde cuando éramos adolescentes y cuando pequeños estábamos con nuestros padres en la calle hasta muy tarde, y a pesar de que antes había habido calor, el verano empezaba ahí. Ahora el verano empieza cuando te dan vacaciones en tu empresa. ¿Tú cómo recuerdas esos veranos de la infancia? ¿Qué imágenes tienes en tu cabeza? Esos retazos que vuelven a la memoria, ¿no?, que tenemos ahí guardados. Tengo varias imágenes de los veranos de mi infancia. Yo me siento afortunadísima porque trato de escarbar algún mal recuerdo de la infancia y me cuesta mucho, ¿no? Luego la adolescencia fue otra cosa, pero la infancia no. Y los veranos eran los veranos de los primos. Yo soy de Badajoz, como sabes, 50 grados a la sombra en julio y agosto, y mi tía Mercedes tiene todavía una casa de campo, y el verano era la reunión de los primos allí. Pasábamos todo el verano allí, con la piscina, con los juegos, entre las encinas. Es un recuerdo maravilloso. Verano de la infancia, pum, los primos, todos juntos, de distintas edades, pasando el calor sin enterarnos, ¿no? Aprender a nadar, a aprender de los mayores, estrategias para jugar. Ese es mi recuerdo de verano de la infancia. Si pienso en verano, pienso en esa casa a unos kilómetros de la capital, y donde la reunión de los buenos era muy numerosa, ¿no? Porque luego se fueron añadiendo los novios o mujeres de los primos mayores, que había mucha diferencia de edad. A los pequeños mirábamos aquello como algo distinto. Y esa convivencia, aparte de hacerte madurar a los pequeños, que yo soy del grupo de los pequeños, aparte de hacerte madurar muy rápido, porque yo creo que ahora no se da tanto, ¿no?, esa relación intergeneracional en ese periodo de la vida, ¿no?, de que los de 18 jueguen con los de 8 y les propongan cosas, y los de 15 con los de 4, y tener que estar todos juntos y conviviendo. Eso ahora es más difícil, tanto tiempo al menos. Y a mí las primeras lecturas, por ejemplo, ¿no? Te iba a preguntar, ¿y por libros y verano? Sí, ¿Empezaron ahí? Sí, yo le debo muchísimo a mi hermana mayor, que era y es una lectora voraz. Ella no ha perdido a lo largo de su vida ni la disponibilidad ni el espacio mental para seguir leyendo como si el mundo se acabara mañana. A mí en distintos momentos de mi vida profesional eso ha oscilado, ¿no? Porque hay épocas en las que lees todo lo que tiene que ver con tu trabajo, pero no tanto la lectura por placer. Mi hermana sigue ahí. Y mis primeros libros son los de ella. Por eso yo empecé a leer franceses cuando no me tocaba, porque además nos llevamos mucha diferencia de edad y ella era una loca de la literatura francesa. Mis primeras lecturas, que siempre queda un poco pedante, pero es que son los libros que había en mi casa, ¿no? Dicen, ¿tú cuándo empezaste a leer a Simone de Beauvoir? Muy joven, porque era lo que había en mi casa. Antes había leído Los Cinco, una serie que se hizo sobre Sisi Emperatriz, recuerdo haberlo leído antes también, Martín Vigil, que escribía literatura para adolescentes, pero muy pronto ya aquello se acababa y lo que quedaba era la obsesión de mi hermana mayor con la literatura francesa. Así que Camus, Beauvoir, Sartre, los poetas, todos entraron en mi vida por exclusión. Era lo que había en mi casa, lo leí muy pronto. Y probablemente sin enterarme mucho, luego he hecho relecturas de adulta que decía, Dios mío, incluso me atreví a subrayar y visto con ojos de adulta que subrayaba. Entonces, verano, que me preguntabas, yo tengo una imagen, lo he contado alguna vez, tengo una imagen maravillosa que no puedo situar mucho, pero debía ser en torno a mis 14, 15 años, en esa casa de mi tía en el campo, a la hora de la siesta, cuando había mucho calor fuera y se estaba allí en aquella umbría tan a gusto, y cayó en mis manos 100 años de soledad. Ya no me acuerdo si era de mi hermana, si era de alguno de mis primos mayores, pero cayó en mis manos 100 años de soledad. Y muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas
blancas y enormes como huevos prehistóricos. Y lo recuerdo como un fogonazo absoluto, como algo que te atrapa y te mete en un mundo que no entiendes muy bien, y menos a esa edad, pero que de repente, de verdad, yo descubría el hielo, ¿no? Mientras fuera había 50 grados a la sombra, yo dentro de aquella casa en la umbría a la hora de la siesta, cuando todo se quedaba más o menos en silencio y los primos más pequeños trataban de jugar sin que los padres se enteraran, yo estaba allí en un rincón leyendo 100 años de soledad. Es una imagen para siempre en mi vida. Le he hecho relecturas después a esa obra de García Márquez, pero aquella primera fue iniciática. Eso que dice, tú tienes un libro iniciático, para mí aquel lo fue, porque me deslumbró la belleza y la literatura, porque probablemente no entendía. Ahora me pongo en mi edad, entonces probablemente no entendía todo lo que cuenta Gabo, ¿no? en esa novela, pero el deslumbramiento, el verano, el sopor de la siesta y leyendo y metiéndome en Macondo, eso se ha quedado para mí para siempre. Pepa, ¿y en qué momento? ¿Cuál fue ese primer verano en el que pudiste hacer lo que realmente querías? Hacer algo totalmente a tu aire. Yo soy rarita, Sonia. Los veranos de mi vida, cuando pensaba en esta conversación, digo, claro, es que los veranos de mi vida están muy determinados por acontecimientos, ¿no? Entre los 14 y los 15 me presenté a unas pruebas al Centro Dramático Regional y me pillaron para una obra que iba a tener un recorrido casi profesional. Y a partir de ese momento mis veranos eran giras de teatro con el Centro Dramático Regional por Extremadura básicamente, pero también por otros sitios, porque había circuitos que se intercambiaban con otras comunidades. Y entonces mis veranos era terminar en el colegio o en el instituto y empezar la gira por las fiestas de todos los pueblos, representamos a Brecht, representamos a Diego Sánchez de Badajoz, que es un obispo del siglo XVII que escribió una obra muy irreverente. Y claro, era una aventura maravillosa para una chica de esa edad, primero porque el grupo, una vez más, era un grupo de adultos, de los que yo bebía de todo, ¿no? Bebía de su experiencia, de lo que me recomendaban ver, leer, y que me hizo madurar, y yo creo que le debo ser quien soy, ¿no? Me abrieron los ojos, la curiosidad. Y además, bueno, pues claro, eso te ponía al margen de cualquier disciplina del verano de alguien de mi edad, porque realmente, claro, empezabas la gira para gran disgusto de mi padre. Mi madre fue más comprensiva y fue la que siempre ahí peleó el permiso, saca buenas notas, por lo tanto esto puede hacerlo. Sí, no sin conflicto familiar, pero claro, los veranos eran montarte en una furgoneta con un grupo de jóvenes, claro, yo los veía muy mayores, pero tenían 20, 25 años, 30, el que más, y yo con 15, 16, 17, y recorrer los pueblos. Yo me conozco muy bien la geografía de Extremadura, por eso algunos oyentes me dicen, ¿no te sonará tal pueblo? Digo, que sí me suena, claro que me suena, porque creo que los hicimos todos, ¿no? En aquellos primeros años 80, cuando se habían recuperado además muchos hábitos que habían desaparecido, ¿no? De que en las fiestas hubiera además actividades culturales, se acababan de crear estructuras culturales como los centros dramáticos regionales, era todo tan nuevo, era todo muy nuevo, nosotros lo estrenábamos y estrenábamos nuestra propia vida. Entonces ahí hay unos años que fueron veranos muy especiales. Cuando no teníamos función, pues me recalaba en casa de mi tía Mercedes o a Cádiz, ¿no? Que es donde mi familia iba a la playa. ¿También lo consideras tu primer trabajo de verano? Sí, era un trabajo, efectivamente. Empezamos con un centro que era público, dependiente de la Junta, de la jovencísima Junta Autonómica. Claro que era mi primer trabajo. Sí, yo cuando digo eso de que empecé a pagar Hacienda muy joven, que es que era muy joven para nuestra generación, ¿no? Que es una generación ya que se ha criado de otra manera. Sí, fue mi primer trabajo de verano, intenso, apasionante, divertido, enriquecedor. No puedo más que recordar cosas buenas. Me aportó tanto, me hizo tanto como soy, que luego he dicho alguna vez que vivo de rentas, ¿no?
vivo de rentas, de lo que... Aprendiste tanto, ¿no? Sí, aprendí mucho, aprendí muchísimo y aprendí a aprender. Aprendí a aprender en esas giras de verano, aprendí a aprender de unos, de otros, de lo que te decía la gente cuando llegabas a los pueblos, de lo que te decían los compañeros, que además ellos ya eran adultos y profesionales, que solo se dedicaran al teatro, había 2 o 3, el resto había profesores, había una enfermera. Claro, es que en una convivencia tan intensa para una chica tan joven, era un regalo de la vida, ¿no? Un regalo de la vida. El teatro es evidente, forma parte de tu vida, sobre todo en tus veranos. ¿Y el cine? Fíjate, no tengo un recuerdo así que haya quedado ahí muy, muy potente. Sí recuerdo de pequeña ir al cine de verano en mi barrio, un barrio obrero de Badajoz, en San Roque, pero es una imagen muy, muy, muy difusa. No tengo un recuerdo concreto de una película, ni siquiera me veo a mí exactamente ahí, veo la pantalla y sé que formaba parte del verano. Pero no lo tengo el cine asociado. En Cádiz, donde yo suelo pasar los veranos, sí que pone en pantalla, y aunque las películas las hayas visto 1000 veces, yo alguna vez sí que me ha hecho gracia, ¿no? Ir al cine de verano en la playa o al cine de verano en cualquier sitio de los pueblos de la costa, ¿no? Pero no forma parte del cine de verano, no forma parte de mi verano. Pero la música seguro que sí ha estado. ¿Hay alguna banda sonora especial? Bueno, la banda sonora de mi vida, Camino de la Playa, es Estrella Morente. Vuelta y vuelta, y en mi familia ya dicen, bueno, va, ¿cuántas veces? Bueno, en el arranque, cuando me sienta cansada, Estrella Morente, yo adoro esa voz. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llego al sur con un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur. Maravillosa, elegante, natural, haga lo que haga flamenco, haga lo que haga, a mí me pone la cabeza y el cuerpo en otro sitio. Esa es mi banda sonora del verano. Luego voy incorporando clásicos, clásicos jóvenes, por ejemplo, el canca. Yo me pongo el canca y digo, nos vamos para Cádiz. O el canijo de Jerez, y nos vamos para Cádiz, y lo pongo además cuando se acercan las vacaciones o cuando empiezan las vacaciones, y luego ya escucho otras cosas, pero estas son las canciones que a mí me ponen el cuerpo de verano. Y la banda sonora del viaje es el Vuelvo al Sur, cantado por Estrella Morente, en fin, es Estrella Morente, sí, es la banda sonora del comienzo de mi verano. Y vuelvo al sur. El primer viaje de verano hecho
realmente a tu medida, que tú decidieras, me quiero escapar a tal sitio? ¿Lo recuerdas? Sí, el primer viaje de mayor. Sí, de mayor, claro. De mayor, ¿no? Pues me fui a París con mi novio entonces. Nos fuimos con el coche de su hermano. Ahora lo pienso y Dios mío, pues 18 yo y 19 él, o 19 él. Sí, 18, no sé, ya era mayor de edad, pero muy reciente, y el coche no era nuestro, era de su hermano, se lo dejó. Y nos fuimos en coche a París, y es el primer viaje hecho así de joven mayor. Queremos ir a París y nos vamos, un viaje estupendo. Habíamos hecho otros porque claro, lo del teatro no solo te daba ya una costumbre de libertad en la familia, sino te daba dinerico, ¿vale? Y eso te daba autonomía. Habíamos ido, por ejemplo, verano, ir a ver a Rossi Music a Lisboa, desde Badajoz son 200 kilómetros. Este es otro verano que se me viene, a un super concierto de Rossi Music a Lisboa. Pero así viaje como me planteas, viaje a París en coche, con muchas paradas, y con tu novio, ¿qué más quieres, cuerpo mío? La luna llena sobre París ha transformado en hombre a venir. Y con esos años, vamos. ¿Qué más quieres? Claro. Sí, lujazo, sí. Mis hermanas mayores se quejaban amargamente porque ellas habían sido de los estudios, la carrera, todo mucho más convencional, y en mi casa conmigo un poco como cedió la goma por un lado, luego ya había conquistado márgenes de autonomía que eran difícil que se dieran marcha atrás, ¿no? Y Pepa, tú que has trabajado tanto tiempo también en televisión, ¿tú relacionas la televisión y el verano de alguna forma? No especialmente, la verdad es que no, la verdad es que no. Bueno, me acuerdo de Verano Azul, que creo que por entonces ya no veía demasiada tele ya, porque ya estaba, pero sí me acuerdo perfectamente de Verano Azul, y he visto, yo he sido una gran consumidora de televisión durante muchos años de mi vida, y luego profesionalmente, pero cuando ya trabajas en la tele ya eso cambia, ¿no? Ya es otra la mirada, pero como simple espectadora me parece un juguete maravilloso, la televisión maravilloso, ¿no? Capaz de informar, entretener, es muy completo, y he sido gran consumidora, pero no lo vinculo. Fíjate, yo el verano lo tengo muy asociado al aire libre, ¿no? A la ruptura de las rutinas. Las imágenes que se me han quedado han sido siempre vinculadas a eso, ¿no? Al campo, a la calle, a viajar. La tele la considero más de invierno. ¿Ni siquiera algún acontecimiento deportivo? Los partidos de la selección, las Olimpiadas todos, ¿no? Las Olimpiadas, cuando hay Olimpiadas, en mi casa se siguen con mucha pasión y están vinculadas al verano, sí. Pero yo, que el fútbol lo sigo de forma irregular, los de la selección los he seguido siempre. Con gran pasión, además me pongo muy cardíaca, digo, no voy a verlo más, me voy de aquí, o sea, no lo veo como lo ve alguien que sigue el fútbol de manera regular, no podrían seguirlo como yo. Si alguien que sigue el fútbol de manera regular sigue a la selección como yo la sigo, le hubiera dado un infarto, se hubiera muerto hace mucho tiempo. Claro, eso me lo puedo permitir porque son partidos más ocasionales. Pequeñas dosis. Pequeñas dosis, y entonces me puedo permitir esa cosa tan cardíaca que digo, yo sería una aficionada letal, mejor que lo dosifique. Y sí que recuerdo, eso sí que lo tengo en mi cabeza, fíjate, ahora si me viene que me lo preguntas, se me había olvidado, y ni te puedo decir qué partido es, pero de abandonar a Zampatarama, la playa en Cádiz, para subirnos al hotel con mi marido para ver un partido de la selección, y él diciéndome, pero no te pongas como siempre, él, que sí le gusta el fútbol, no te pongas como siempre, que estás de vacaciones, relájate. Sí, pero es muy ocasional, o sea, y tiene que ver con la selección, que no me preguntes por qué, siempre lo he vivido con mucha pasión, muy exagerada, yo soy muy apasionada. Bueno, pues eso, digo, menos mal que no hago un seguimiento regular, porque no podría sobrevivir, ¿no? Y hablando de así cosas también profesionales nuestras, ¿hay alguna noticia que a ti te impactara un verano, que tú relaciones con el verano? Pues sí, el camping de Viescas, ahí confluyeron muchas cosas, fíjate. Acababa de venir de vacaciones del Pirineo,
no de allí exactamente, pero del Pirineo, de Huesca. Acababa de llegar a Madrid. Y después de unos meses en que no estaba en Televisión Española, pero sin destino, y entonces un productor ejecutivo de Prado del Rey que me conocía me dijo, pero estás sin destino, te propongo. Yo dije, lo que sea, porque quiero trabajar. Y me propuso hacer una sustitución de verano de Gente, del programa de Sucesos y de Corazón, donde luego me quedé 2 legislaturas completas. Y empecé el día del Campi de Biescas. O sea, yo venía de vacaciones del Pirineo y empecé ese día, que estaba muy nerviosa, como te puedes imaginar, Sonia, porque era la primera vez que hacía televisión a nivel nacional, porque era un programa nuevo para mí, con un equipo que no conocía. Pero claro, fue imposible pensar en mí, en mis nervios y en mi circunstancia personal con aquel tragedión que me tocó contar en mi debut en ese programa. Sí, aquel verano fue... Sobre las 7 de la tarde ha empezado a caer granizo, una tormenta fuertísima, y en 5 minutos el camping ha desaparecido. ¿El agua se ha llevado todo? El agua completamente todo. O sea, todas las caravanas, todos los coches y lamentablemente las personas que habían, también muchas de ellas. Pueden ustedes imaginar el montón de vehículos que están rodando alrededor del río, los caravans, desgraciadamente fallecidos por todos los sitios, gente en el río atrapada, amarradas a los árboles. Es horroroso. Aquel verano fue aquella tragedia y mi incorporación a Gente, sí. Acabamos, Pepa, verano del 2020. ¿Qué te sugiere, qué reflexión quieres dejar o incluso cómo te gustaría que lo recordáramos o que habláramos de él en el futuro? Hombre, lo que me gustaría es que podamos decir que este verano, en fin, sorteamos al coronavirus, ¿no? Conseguimos tener un verano, con lo que significa el verano de descanso, de encuentro con la gente que quieres, de nadear, que a mí me encanta ese verbo, nadear. Nadear. ¿Qué has hecho? No lo conocía. Igual no existe, pero yo me lo aplico en los veranos. ¿Qué has hecho? Nadear. ¿En qué se te ha ido el día? Nadeando, eso que te pasa tan pocas veces. Que podamos hacer eso combinándolo con esquivar al virus, ¿no? Que el verano nos dé un premio que tenemos merecido, que es el encuentro con la gente que queremos y que ese encuentro no ponga en riesgo nada. Eso es lo que ahora, cuando miramos al futuro inmediato, veo, y lo que querría que quedara de este verano del 2020 es que es verdad eso que decíamos al comienzo de la pandemia, ¿no? Que íbamos a salir mejores. No lo veo que vayamos a salir mejores, vamos a salir como éramos antes, ¿no? Los que eran buenos, buenos, los que eran malos, malos, los que son cínicos, cínicos, los que son lúcidos, lúcidos, desgraciadamente. Y ojalá el verano sirva para poner distancia a este clima tan irrespirable que se ha creado en España para la convivencia, para el debate político. Ojalá el verano sirva para ponerle distancia, reflexionar, y a la vuelta seamos capaces de empezar a trabajar codo con codo, no solo porque no nos podamos dar la mano, sino porque trabajamos de verdad codo con codo. Pues ojalá sea así, Pepa, y cuando esto se emita, que va a ser en agosto, pues ojalá nos pille a todos donde queremos estar y nadeando, como tú dices. Sí, nadeando, que es muy sano, nadear es muy, muy sano. Radio Paradiso, Sonia Ballesteros. Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion, without conversation or a notion. Avalon. When the samba take you out of nowhere, when the background fading
out of focus. Is the picture changing every moment? And your destination, you don't know where. When you bustin' over, there's no holding. Would you have me dancing out in